Ya gastaste dinero en el taller. Nuevo sensor de lambda. Los carburadores desmontados y limpiados. La mariposa recalibrada. Y la moto sigue igual. Falla el ralentí, se queda corta en la salida de las curvas, a veces incluso escupe aceite por sitios donde no debería haber aceite. El mecánico te dice que todo está bien. Tú sabes que algo no lo está. Lo que nadie te ha revisado tiene el tamaño de un dedo y lleva años ahí, obstruido, silencioso, mandando síntomas que parecen de motor roto, pero que cuestan menos de 10 minutos limpiar. Hoy en En2 vamos al fondo de uno de los problemas más diagnosticados de forma errónea en cualquier moto de gasolina: el sistema de ventilación del cárter. ¿Qué es? ¿Por qué se obstruye? ¿Cómo te hace gastar dinero en reparaciones equivocadas? ¿Y cómo comprobarlo tú mismo en el garaje antes de volver al taller? Lo que el motor necesita exhalar. Un motor de gasolina no solo aspira aire, también necesita expulsarlo. Durante la combustión, una pequeña cantidad de gases de alta presión se escapan por los segmentos de los pistones hacia el interior del cárter, la parte baja del motor donde vive el aceite. Esto es normal en cualquier motor de combustión interna. El problema es que esa presión tiene que ir a algún sitio, y para eso existe el sistema de ventilación del cárter, que en casi todas las motos modernas conecta el cárter con la caja del filtro de aire mediante una manguera de ventilación. En esa manguera, o en la entrada a la caja del filtro, muchas motos incorporan un pequeño elemento separador, una malla metálica, una esponja de pequeño tamaño, o un laberinto de material plástico diseñado para retener el vapor de aceite que viene del cárter y evitar que empape el filtro principal. Ese elemento nadie lo menciona en el manual de mantenimiento habitual. No tiene un intervalo de cambio indicado en la libreta de revisiones. Y en motos con la edad media que tiene el parque español hoy, casi 18 años de media según la DGT, ese elemento lleva años sin ver la luz del día. Cuando falla, síntomas que parecen otra cosa. Cuando ese sistema de ventilación se obstruye, la presión en el cárter empieza a acumularse. Y un motor de moto, que trabaja a revoluciones muy superiores a las de un coche, acumula esa presión a una velocidad considerable. Lo que ocurre entonces no parece un problema de ventilación. Parece una lista de averías graves. Los juntas y retenes más débiles del motor empiezan a sudar aceite. El retén de la tapa del estator es uno de los primeros en ceder. La tapa de válvulas puede empezar a gotear. Muchos motociclistas reemplazan estas juntas sin saber que el verdadero problema sigue dentro, generando presión. El ralentí se vuelve errático. La moto se cala en los semáforos. Hay una pérdida de respuesta en la aceleración, especialmente al abrir el puño a fondo en quinta o sexta marchando en autopista. La moto parece que se queda sin empuje, como si algo estuviera tapando el paso del aire. Y el síntoma más revelador, aunque también el más ignorado: aceite dentro de la caja del filtro. Si abres la tapa de tu caja de filtro y encuentras el fondo húmedo o directamente encharcado, o si el propio filtro de papel o espuma huele a aceite y está oscurecido, el sistema de ventilación no está haciendo su trabajo. El vapor de aceite no está siendo separado, está siendo empujado directamente al filtro y de ahí el motor, alterando la mezcla de combustión. El diagnóstico equivocado que cuesta caro. Aquí está el verdadero problema para quien rueda en una moto con inyección electrónica. Cuando el flujo de aire al motor está perturbado por este problema, la centralita lo detecta y lo interpreta mal. Los códigos de error que aparecen en el escáner señalan hacia un sensor de oxígeno en mal estado, un problema en el cuerpo de inyección o una mezcla demasiado pobre o demasiado rica. Son diagnósticos plausibles. El mecánico no tiene por qué sospechar de la ventilación del cárter si nadie se lo menciona. Así que se cambia el sensor, se limpia el inyector, se recalibra la sonda, y el problema persiste. En motos carburadas, el escenario es diferente pero igual de caro. El ralentí errático y la falta de potencia apuntan directamente a los carburadores, se desmontan, se limpian, se sincronizan. Resultado: el problema sigue, porque el carburador estaba perfectamente bien. Quienes llevan años en el taller, los mecánicos que han visto este patrón decenas de veces, coinciden en que es uno de los errores de diagnóstico más comunes en motos con más de 40.000 kilómetros o simplemente con varios años de uso urbano acumulado. Dale gas a ese botón de me gusta si esto ya te está sonando familiar, y sigue, porque ahora viene la parte práctica.
¿Por qué se obstruye? El problema del trayecto corto. El sistema de ventilación del cárter no se obstruye de golpe, se obstruye lentamente, y hay un hábito de uso muy concreto que lo acelera: el uso urbano de corta distancia. Cuando una moto no alcanza su temperatura óptima de funcionamiento en cada salida, cuando se usa solo para desplazamientos de pocos kilómetros en ciudad, con el motor que apenas ha llegado a la temperatura de funcionamiento antes de apagarse, el vapor de agua que se genera durante la combustión no se evapora, se condensa dentro del motor, se mezcla con el aceite y con el tiempo forma una pasta espesa y oscura que en el mundo del taller se conoce como lodo o mayonesa de aceite. Ese lodo es exactamente lo que termina taponando la manguera de ventilación y el separador de aceite. Y un motor que no cambia el aceite con la frecuencia recomendada, algo habitual en motos de segunda mano con historial de mantenimiento irregular, acelera ese proceso considerablemente. Con un parque español donde la edad media supera los 17 años y donde por cada moto nueva se venden casi dos de segunda mano, los mecánicos ven esto con regularidad. El propietario anterior quizás nunca abrió esa caja de filtro, quizás nunca supo que había algo que revisar ahí dentro. ¿Cómo comprobarlo tú mismo? Dos pruebas simples, sin necesidad de herramientas especiales. La prueba del tapón de aceite. Con el motor caliente y al ralentí, desenrosca lentamente el tapón de llenado de aceite. Si notas que empuja hacia afuera, si escuchas un soplo continuo de aire caliente saliendo, o si colocas un trozo de papel sobre el orificio y el motor lo sopla o lo levanta, la presión en el cárter está siendo contenida en lugar de ventilarse. En un sistema de ventilación sano, lo que deberías sentir es poco o ningún flujo de presión. La inspección de la caja del filtro. Retira la tapa de la caja del filtro de aire. Observa el interior del habitáculo de plástico, si hay una película de aceite, gotas visibles, o si el filtro principal está húmedo y oscurecido en la zona más próxima a la entrada de la manguera de ventilación, el vapor de aceite no está siendo separado correctamente antes de llegar al filtro. Localiza la manguera de ventilación que conecta con el cárter y comprueba su estado: rigidez, grietas, presencia de lodo al desconectarla. La solución en la mayoría de casos es limpiar o reemplazar el elemento separador, limpiar la manguera y, si hay lodo dentro del motor, hacer un cambio de aceite inmediato con un producto de limpieza interna antes del vaciado. El mantenimiento que nadie enseña. La próxima vez que retires el asiento o el depósito para cambiar el filtro de aire principal, algo que por normativa y buena práctica debería revisarse entre los 6.000 y los 12.000 kilómetros según el modelo, aprovecha ese acceso para localizar la manguera de ventilación del cárter. Desconéctala, observa su interior. Si hay residuos, lodo o una capa de aceite espesa, límpiala. Localiza el separador o la malla de retención al final de esa manguera o en la entrada a la caja del filtro y comprueba que el paso de aire no está bloqueado. No hace falta ser mecánico de competición para hacer esto, hace falta saber que existe. Con el coste actual de la gasolina 95 en España rondando los 1,50 euros el litro, con los precios del taller subiendo cada año y con un parque de motos cuya edad media no para de crecer, el mantenimiento preventivo que uno puede hacer en el propio garaje tiene más valor económico que nunca. Una obstrucción ignorada acaba en diagnóstico erróneo, y un diagnóstico erróneo acaba en facturas que no resuelven nada. Revisa la exhalación antes de pagar para arreglar la inhalación. Eso es todo por hoy. Si tienes una moto con ciertos años encima o si compraste una de segunda mano sin historial de mantenimiento claro, este es el primer sitio donde yo miraría antes de ir al taller. Déjame abajo en los comentarios si alguna vez te encontraste con aceite en la caja del filtro o si tu moto estuvo fallando meses hasta que alguien dio con la causa real. Esas historias del taller son siempre las más útiles para todos. Y si el canal En 2 te da el tipo de información que buscas, la que no encuentras en el catálogo del fabricante, suscríbete para que el algoritmo sepa que rodamos en dos ruedas. Nos vemos en el siguiente.